Bienvenidos a los cursos brindados por el área de comunicación de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales Campus Tecnológico San Carlos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En este material, el cual es complementario de la guía teórica en la que además se brindan los ejemplos de cada apartado, abordaré lo concerniente al problema de investigación. En primer lugar, veremos su concepto y luego sus partes, la descripción del problema, el contexto, la población, las variables y por último, la pregunta de investigación. El problema de investigación, entonces, ¿qué es? Sobre un mismo tema suelen haber vacíos, carencias, preguntas sin responder, áreas sin abordar. Todo lo anterior responde al problema de investigación, el cual es la médula de un proceso investigativo, ya que ayudará a llenar vacíos que hay en un área del conocimiento, aclarará resultados contradictorios o brindará explicaciones sobre hechos o fenómenos. En relación con lo anterior, entonces preguntémonos de dónde surge un problema de investigación. Antes de plantear un problema de investigación, debemos contar con un tema de investigación delimitado. El paso que sigue es recopilar información al respecto a través de búsquedas en fuentes de calidad. Luego, una vez hecho lo anterior, debemos leer con detenimiento la información recopilada, de manera que identifiquemos qué se ha estudiado respecto de nuestro tema para poder identificar el problema. Por último, con base en la lectura de la información, analizaremos qué vamos a cuestionar, qué ha quedado sin responder, desde qué otras perspectivas se puede estudiar nuestro tema. Todas estas interrogantes son vías para plantear un problema de investigación. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las partes para elaborar un problema de investigación. En primer lugar tenemos la descripción del problema. En esta parte, la persona investigadora detallará en qué consiste el problema y cómo se origina. Al respecto, es súper importante que la persona que investiga brinde toda aquella información que contribuya a que el lector comprenda la realidad del problema. Luego tenemos el contexto. En toda investigación es fundamental especificar el lugar y tiempo relacionados con la ubicación del problema, ya que un error común es abordarlo de manera general, lo cual se constituye en un sinsentido investigativo, pues cuanto más general sea un tema, más nos imposibilita responder a la pregunta de investigación. Por ejemplo, a veces queremos plantear un tema y estudiarlo a nivel mundial. ¿Cuál es el obstáculo al respecto? Pues bien, en primer lugar no aterrizaremos el tema, por tanto tampoco la investigación. Además, toda investigación tiene un límite temporal. Entonces, si queremos estudiar el racismo en el mundo, ¿cuánto tiempo nos tomaría? Sobre el contexto, siempre hay preguntas que nos ayudan a plantearlo. Por ejemplo, geográficamente, ¿dónde se origina el problema? ¿El problema surge en una institución o el problema se da en una comunidad? En cuanto a la población, de igual forma es muy importante indicar qué personas se verán afectadas o se ven afectadas por el problema que identificamos. Sobre este punto, así como para todo lo referente a un proceso investigativo, es imprescindible la objetividad. ¿Y por qué? Bueno, porque a veces un problema que solo nos afecta a nosotros queremos hacerlo ver como un problema para un colectivo y de esta manera justificar su estudio, lo cual quita objetividad a nuestra investigación. Algunas preguntas que nos ayudan a definir nuestra población es ¿quiénes son las personas afectadas? ¿Y por qué y cómo las afecta el problema? En cuanto a las variables, como se podría concluir del concepto,
se refieren a aquellos datos cuya relación pueden generar distintos resultados. Por ejemplo, la edad, el sexo, el peso y la estatura son variables. En el problema de investigación, por ejemplo, se pueden establecer relaciones entre las consecuencias de la brecha digital respecto de colegios privados y públicos. Siempre establecemos una relación entre un hecho y los resultados de este en un grupo de personas, en una comunidad, en una institución o en un ecosistema, por dar algunos ejemplos. Para ayudarnos a especificar cuáles serán las variables de nuestro estudio, podemos describir las variables del problema y explicar la relación de las variables entre sí y respecto del problema. Les recuerdo que la explicación sobre qué son las variables y los tipos de variables está en el material teórico que se les dio para esta sesión. Por último, toda la información brindada se concreta a través de una pregunta de investigación. Sí, este apartado cierra con la pregunta que planteamos y que responderemos con la información recopilada en el proceso. Toda la información recabada debe relacionarse con la pregunta, pues de lo contrario puede que la interrogante no sea respondida. Entonces no habrá investigación como tal. El apartado, recordemos, cierra con el planteamiento de la pregunta de investigación. Este material corresponde a la temática de cómo formular un problema de investigación. Es complemento de la guía teórica que se les ha facilitado al respecto. Si tienen dudas o observaciones, no duden en contactarme a través de mi cuenta de correo institucional a rcamacho@itcr.ac.cr. Espero que el material sea de gran utilidad para este y otros cursos. Saludos y que estén muy bien.